Este es uno de mis temas favoritos. Vamos a ver una biblioteca llamada dplyr. Esta biblioteca es bastante importante y es fundamental que la aprendamos. ¿Por qué? Porque esta biblioteca nos va a ayudar a manipular datos en R de una forma muy profesional, de una forma muy fácil y con una sintaxis bastante amigable. En este video vamos a ver algunas de las funciones más importantes que tiene nuestra biblioteca dplyr. Veremos las siguientes funciones. Todas son de dplyr a excepción de las últimas dos, que vienen de otras bibliotecas, pero nos van a servir bastante. Y también veremos algunos trucos o variantes bastante interesantes de estas funciones, pero ya lo veremos. Empezaremos importando algunas bibliotecas que vamos a utilizar. Vamos a importar estas cuatro bibliotecas. ggplot, porque de aquí viene un dataset que vamos a utilizar. dplyr, porque de aquí vienen las funciones que vamos a ver en este video. Magritte, porque en Magritte viene el operador pipe, este operador que vamos a utilizar bastante. Y tidyverse, porque a veces se utiliza. Si no tienen instalada alguna biblioteca, recordemos que la vamos a instalar de la siguiente forma. Install.package y entre las comillas pondríamos el nombre de la biblioteca. Por ejemplo, ggplot2. Pero bueno, yo no lo haré porque ya lo tengo instalado. Así que lo primero que vamos a hacer es cargar nuestro conjunto de datos. Y para eso vamos a aplicar la función data. Vamos a escribir diamonds. Y como segundo argumento vamos a escribir package ggplot2. Listo. Si ejecutamos esta función, aquí del lado derecho nos va a aparecer nuestro dataset diamonds. Si queremos saber un poco más del dataset, lo que podemos hacer es poner un signo de interrogación y escribir diamonds. Aquí está. Y le damos control enter. Así que de esa forma nos va a aparecer del lado derecho más información acerca de este dataset. Aquí dice que es un dataset que contiene los precios y otros atributos de casi 54,000 diamantes. Y pues aquí nos da un poco más información acerca de las variables que contiene este dataset. Si le echamos un vistazo a Diamonds, se ve de la siguiente forma. Como podemos observar, aquí dice table y básicamente lo que significa es que un table es como un tipo de data frame, pero tiene algunas modificaciones. Tiene algunas características un poco distintas, como por ejemplo, abajo de cada nombre de columna viene el tipo de dato. Y los tables o table, como le quieran decir, tienen algunos tipos de datos adicionales, como por ejemplo ordered, por ejemplo, este tipo de dato es ordered, o algún otro tipo de dato. Pero no hay que preocuparnos porque un table es básicamente un data frame, pero es un data frame de dplyr. Y bueno, ya que tenemos listo nuestro dataset, vamos a empezar con la función select. Si ustedes han utilizado SQL, entonces esta función les va a ser muy familiar porque se utiliza para el mismo uso. Si nosotros queremos seleccionar algunas columnas en específico de algún dataset, entonces podemos escribir select, en este caso de diamonds, y después de la coma vamos a poner el nombre de nuestras columnas. Por ejemplo, carrot. También queremos la columna cut y por último la columna price. Si le damos control enter, entonces esto nos va a arrojar únicamente las columnas que le solicitamos. Ahora utilicemos la sintaxis de el pipe. Entonces escribamos diamonds, ponemos el operador pipe y le aplicamos la función select. Dentro del select escribimos el nombre de las columnas
cut y price. Y sería equivalente a lo que hicimos anteriormente. Ahora vamos a estar utilizando esta sintaxis. Pero también lo que podemos hacer es escribir diamonds y aplicar el operador pipe, select, y en vez de seleccionar columnas, podemos quitar columnas. Por ejemplo, queremos que nos dé un nuevo dataset, pero sin la columna cut y tampoco queremos la columna price. Si le damos control enter, entonces el resultado ya no tiene esas columnas. Algo muy importante y que suele generar confusión es que al realizar esto no está modificando el dataset Diamonds, sino que está generando un nuevo conjunto de datos. Por lo que si yo ejecuto esto y pues vemos que se quitan las columnas, pero yo veo lo que hay en Diamonds, Diamonds aún va a contener las columnas price y cut. Pero si nosotros quisiéramos pues actualizar diamonds, lo que tendríamos que hacer es un diamonds y le asignamos el resultado obtenido de esta pues de esta función, ¿no? De esta forma se va a actualizar diamonds, pero sin las columnas cut y price. Pero bueno, en este caso no lo voy a actualizar, lo voy a dejar así nada más. Si ustedes corrieron esa línea de código que actualiza diamonds, entonces vuelvan a correr esta línea de acá para que regrese a la normalidad. Y bueno, ahora voy a utilizar select de una forma distinta. Vamos a escribir diamonds, vamos a poner pipe, select, y ahora en vez de utilizar el nombre de las columnas, voy a utilizar la posición de las columnas. Yo quiero la columna que está en la posición 2 y la columna que está en la posición 7. Si le damos control y enter, entonces nos arroja la columna cut y la columna price. Ahora supongamos que lo que queremos hacer es tener la columna price de nuestro data frame o dataset diamonds. Si vemos la columna price está en la posición 7, pero ahora queremos que esté al inicio de nuestra tabla. Y para hacer eso lo que vamos a realizar es diamonds, le aplicamos la función select y escribimos price, coma, y vamos a escribir everything, una función que se llama everything, y si le damos control y enter, entonces lo que sucedió fue que puso al inicio la columna price y de ahí puso todas las columnas restantes. Ahora, si queremos todas las columnas, por ejemplo, que inicien con la letra C, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Diamonds, le aplicamos un select y hay una función que se llama start with y dentro de los paréntesis vamos a poner la letra, por ejemplo, la C. Si le damos control enter, esto nos regresa únicamente las columnas que inician con la letra C. Y así como existe esta función, starts with, también existe la función ends with. Nada más cambiamos esto de aquí por ends. Y aquí en vez de la letra C, por ejemplo, vamos a poner las columnas que terminen con la letra E. Si le damos control enter, pues hay dos columnas que terminan con la letra E, que son table y price. Y si queremos, por ejemplo, las columnas que tengan cierto carácter en medio, en el nombre, por ejemplo, si queremos las columnas que contengan las letras O R seguidas, entonces si le damos control y enter, únicamente hay una columna que se llama color, que tiene OR. Y por último, para terminar con select, vamos a hacer una cosa adicional. Si escribimos diamonds y únicamente queremos seleccionar las columnas con datos tipo numéricos, vamos a poner select
if, abrimos paréntesis y ponemos is.numeric. Esto lo que va a hacer es arrojarnos únicamente las columnas numéricas. Aquí me faltó una T. Le damos control y enter. Y ahora sí nos arrojó únicamente las columnas numéricas. Antes de pasarme con la función filter, me gustaría comparar la forma con la cual seleccionaríamos columnas antes de conocer dplyr. Lo que hubiéramos hecho hubiera sido diamonds, abrimos corchetes y ponemos una coma. Recordemos que del lado derecho de la coma es la condición para las columnas. Y si quisiéramos seleccionar la columna caret, también la columna cut y la columna price, lo hubiéramos hecho de esta forma. Si le damos control y enter, estos dos son equivalentes. Una vez que aprendamos a utilizar bien dplyr, créanme que muy pocas veces vamos a utilizar esta sintaxis de rbase. Esta forma sería la de dplyr y la estamos comparando contra versus, y esta es la de rbase. Ahora sí ya terminamos con select y vamos a pasar a la siguiente función que se llama filter. Y nos sirve para obtener únicamente los renglones de un conjunto de datos, de un data frame, que cumplan cierta condición. Por ejemplo, vamos a escribir filter de diamonds, ponemos una coma y después vamos a poner la condición. Por ejemplo, yo quiero los renglones de este dataset en los que la columna precio, su valor sea mayor a 500, por ejemplo. Si yo hago un price mayor a 500 y le doy control y enter, entonces el resultado va a ser el dataset, pero ahora todos los valores de price son mayor a 500, cumplen la condición que son mayores a 500. Si esto ahora lo escribimos con la sintaxis del pipe, quedaría de la siguiente forma. Escribimos diamonds, escribimos el operador pipe, filter, y entonces ponemos price mayor a 500. Si le damos control y enter, obtenemos el mismo resultado que obtuvimos aquí arriba. Esto de aquí es dplyr. Esto de aquí abajo también es dplyr, pero usando la sintaxis del pipe. Si nosotros no conociéramos dplyr, equivalente a lo que hicimos aquí arriba, si lo tuviéramos que hacer con rbase, lo hubiéramos hecho de la siguiente forma. Escribimos diamonds, ponemos corchetes y una coma, y del lado izquierdo de la coma van las condiciones para los renglones. Pondríamos diamonds, signo de pesos, price mayor a 500. Si le damos control y enter, obtenemos el mismo resultado que aquí arriba. Pero la verdad es que a mí se me hace mucho más legible usar un filter y con esta sintaxis que hacerlo de la forma convencional. Este sería rbase. Créanme que a pesar de que esto no se ve tan complicado, cuando ustedes aprendan a utilizar muy bien dplyr, ya no querrán utilizar rbase para realizar los filtros a un data frame. Ahora, si quisiéramos aplicar dos condiciones en nuestro filtro, es decir, por ejemplo, si queremos que price sea mayor a 500 y además que cut sea igual a ideal, entonces haríamos lo siguiente. Escribimos diamonds, aplicamos la función filter, escribimos price mayor a 500, ponemos una ampersand para decir que queremos y otra condición, que cut
sea igual a ideal. Si le damos control y enter, entonces el resultado es un data frame que cumple las condiciones que cut es igual a ideal y que price sea mayor a 500. Si nosotros quisiéramos agregar otra condición, podemos agregar otra ampersand y poner la siguiente condición. Por ejemplo, que la columna table sea igual a 57, por ejemplo. Si le doy control y enter, entonces ahora mi resultado cumple estas tres condiciones. Y si lo que queremos hacer es poner o en vez de y en la condición, entonces voy a copiar esto y vamos a pegarlo aquí abajo. Y en vez de poner una ampersand, vamos a poner este carácter que también se llama pipe. Ese carácter yo lo puse con la tecla que está arriba de tabulador. Voy a borrar esto de acá y vamos a ver qué condición hace sentido. Yo quiero que cut sea igual a ideal o que sea igual a premium. Entonces aquí voy a poner otro cut que sea igual a premium y o que cut sea igual a ideal. Si le damos control y enter, entonces pues vamos a echar una vista previa del resultado. Hacemos un view, le damos control enter, entonces podemos ver que cut es igual a ideal o seguramente por aquí hay un premium en algún lado. Creo que escribí mal la palabra premium. Es con mayúscula. Y aquí lo puse con minúscula, por eso no encontró nada. Entonces, si le doy ahora sí control y enter, entonces vemos que cut es igual a ideal o a premium. Con esto también comprobamos que R sí diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Y bueno, ahora vamos a ver una función que se llama grepL o grepL. Y pues vamos aquí a copiar un vector que yo tenía. Si quieren pueden detener el video para copiar el vector. Y vamos a escribir grepL, abrimos paréntesis y como primer argumento vamos a poner un patrón. Vamos a poner, por ejemplo, FOO. Y como segundo argumento vamos a poner a x igual a txt, que es nuestro vector de aquí arriba. Vamos a correr el vector y vamos a verlo. Aquí están nuestros valores. Y ahora vamos a correr la función grepL. Le damos control y enter. Y básicamente lo que hace esta función es buscar este conjunto de caracteres en cada uno de los elementos de nuestro vector. Por ejemplo, buscó primero FOO en este elemento y pone un false. ¿Por qué? Porque no lo encontró. En el segundo elemento pone un true porque sí contiene FOO. En el tercer elemento pone un false porque no contiene los caracteres consecutivos FOO. Y en el último elemento, pues sí los contiene aquí. De esa forma funciona grepL. Y esta función siempre la explico junto con filter porque suele ser muy útil en algunos casos junto con filter. Por ejemplo, si nosotros escribimos diamonds y le aplicamos la función filter y dentro del filter escribimos grepL, vamos a poner el patrón, por ejemplo, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, la V. Vamos a escribir entre paréntesis V mayúscula, ponemos una coma y quiero que lo busque en la columna clarity. Vamos a escribir clarity y le damos control y enter para ver qué pasa. Pues básicamente lo que sucedió es que filtró los renglones
en los que la columna Clarity tiene una V. Si hacemos un view de lo anterior, le damos control y enter, entonces todos los renglones van a cumplir la condición que al menos tengan una V en la columna Clarity. Por ejemplo, hay algunos que tienen doble V, y si por ejemplo nosotros aquí ponemos otra V y le damos control y enter, entonces todos los renglones cumplen la condición que tienen dos letras V seguidas. Esta forma de utilizar grep-l dentro de un filter suele ser muy útil en algunos casos. Vale la pena que la tengamos presente. Con este ejemplo terminamos de ver la función filter. Ahora vamos a ver la función rename. Y pues prácticamente esta función nos va a servir para cambiar el nombre de las columnas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos cambiarle el nombre a la columna price del dataset diamonds, aquí está la columna price, y le queremos llamar ahora precio, por ejemplo, entonces vamos a escribir rename. Como primer argumento vamos a poner diamonds, que es el nombre de nuestro dataset. Ponemos una coma y después ponemos el nuevo nombre de la columna, que sería precio, igual a el antiguo nombre de la columna, que sería price. Si le damos control y enter, entonces ahora la columna ya se llama precio. Si nosotros también quisiéramos cambiar el nombre de la columna cot por cualquier otro nombre, por ejemplo, corte, igual a cot, y le damos control y enter, entonces ahora pues ya se llama corte. Y bueno, si nosotros escribimos esto pero con la sintaxis pro, con la sintaxis del pipe, sería de la siguiente forma. Sería diamonds, aplicamos la función rename y pues prácticamente podemos copiar y pegar esto aquí adentro. Eso sería todo. Si le damos control y enter, pues tenemos el mismo resultado, pero con la sintaxis del pipe. Espero que poco a poco vaya quedando mucho más claro esta sintaxis utilizando pipe para que eventualmente podamos olvidar esta sintaxis sin utilizar pipe. Y bueno, ahora vamos a ver una función de dplyr que se llama transform. Es una función que utilizo yo bastante y pues básicamente nos sirve para modificar una columna ya existente. Por ejemplo, si nosotros queremos modificar la columna price o precio y poner, por ejemplo, el valor muy costoso, si el precio es mayor a 500 y si el precio es menor o igual a 500, que ponga pues algo como barato, ¿no? Para realizar esa transformación a la columna, lo que tendríamos que hacer sería lo siguiente. Sería transform, enter, ponemos el nombre del dataset que queremos modificar, después ponemos el nombre de la columna price, que es la que queremos modificar, y vamos a poner un if else. En el primer argumento de la función if else vamos a poner la condición. Por ejemplo, price, si es mayor a 500, entonces quiero que pongas el valor de muy costoso. Y de lo contrario, quiero que pongas barato. Entonces, pues este if else funciona poniendo la condición en el primer argumento. Después de la coma vamos a poner lo que queremos que suceda o que inserte en caso de que la condición se cumpla. Y en el tercer argumento vamos a poner lo que queremos que inserte en caso de que la condición price mayor a 500 no se cumpla. Si nosotros le damos control y enter, entonces pues aquí dice muy costoso y barato, ¿no? Estos primeros diamantes son menores a 500 y
Los diamantes que están aquí abajo son mayores a 500 porque ahora la columna price tiene los valores barato y muy costoso. Si nosotros queremos escribir esto, pero ahora con la sintaxis del pipe, podríamos copiarlo, lo pegamos aquí abajo, borramos el primer argumento y antes de la función transform vamos a poner diamonds pipe transform. Esto se lee de la siguiente forma. Al dataset diamonds le vamos a aplicar la función transform que cumpla pues esta condición. Si le damos control y enter, pues nos da el mismo resultado que obtuvimos aquí arriba. Ahora, en vez de nosotros utilizar if else, podríamos utilizar la función case when, que si ustedes han utilizado SQL, entonces case when les va a sonar muy familiar y se usa de la siguiente forma. Escribimos diamonds, le aplicamos transform y ponemos price igual a case-when y dentro del case when vamos a poner, por ejemplo, price mayor a 500 y price menor a 1000. Entonces, si esa condición se cumple, yo quiero que pongas el valor de buen precio. Vamos a poner este carácter que se llama virgililla y este carácter se pone con la combinación de teclas Alt GR y el símbolo de más que está en su teclado. O bien podemos escribir o presionar Alt y escribir 126. Y también es otra forma de poner este carácter que, como les digo, se llama virgililla. Ponemos una coma para poner otra condición del case when. Y si, por ejemplo, price es menor o igual a 500, entonces quiero que pongas como valor barato. Y en cualquier otro caso, es decir, si price no está entre 500 y 1000 y si price no es menor a 500, entonces price debe de ser mayor o igual a 1000. Por lo tanto, voy a poner en cualquier otro caso, ponemos true, luego este símbolo y ponemos muy caro. Vamos a poner muy caro. De esta forma le estamos diciendo a nuestro case when, si el caso no es este ni este de acá, si es cualquier otro caso, entonces quiero que pongas lo que está aquí abajo. Si le damos control y enter, entonces, pues si echamos un vistazo a la columna price, vemos que algunos valores son barato, otros valores son buen precio y seguro alguno de acá será muy caro. ¿Por qué? Porque es mayor o igual a 1000. Entonces, pues esta función case when es bastante útil y sería el sustituto para if else. Como les digo, case when funciona poniendo condiciones separadas por coma. Utilizamos este carácter para decirle que si se cumple esta condición, queremos que inserte este valor. Si se cumple esta condición, queremos que se inserte el valor barato. Y si no se cumple ninguna condición anterior, ponemos true y que se inserte este valor que está aquí. Ahora lo que vamos a hacer es transformar el tipo de dato de una columna. Si nosotros escribimos glimpse y adentro ponemos el nombre de un dataset, un data frame o un table, por ejemplo diamonds, y le damos control y enter, lo que va a hacer es darnos el nombre de las columnas, nos va a dar su tipo de dato y algunos ejemplos
de los datos que contiene esa columna. Por ejemplo, si nosotros queremos cambiar el tipo de dato de la columna, no sé, Clarity, por ejemplo, lo que haríamos sería lo siguiente. Vamos a escribir diamonds, le aplicamos la función transform, ya está. Vamos a escribir clarity igual a, y si nosotros queremos transformarlo a tipo de dato carácter, es decir, texto, vamos a escribir as.character de clarity. Y esto, para que surja efecto, tenemos que volver a asignarlo al dataset diamonds. Aquí está. Si se lo asignamos, entonces le damos control y enter. Y si volvemos a correr glimpse o glimpse, entonces ahora el tipo de dato de clarity es carácter. Como comentario, la función glimpse es muy parecida a la función str que viene de la biblioteca utils, que seguramente vimos en algún otro video. Si le pasamos un dataset, por ejemplo, diamonds, y le damos control y enter, pues la finalidad es la misma porque nos muestra el nombre de la columna y el tipo de dato que tiene la columna, así como unos ejemplos. Pero en lo personal, a mí me gusta un poco más el formato de Glimpse, por eso yo utilizo más esta función. Con esto terminamos con la función transform y ahora vamos a ver la función mutate. Esta función nos sirve para agregar columnas nuevas a nuestro dataset. Por ejemplo, si nosotros queremos agregar una columna adicional al dataset de Diamonds y queremos que esa columna se llame, por ejemplo, nueva-columna y que contenga puros unos, entonces si le damos control y enter, nos genera nuestra nueva columna que está aquí y contiene puros unos. Si nosotros esto lo traducimos a la sintaxis del pipe, lo que haríamos sería escribir diamonds, aplicamos el operador pipe, la función mutate y ponemos nueva-columna igual a 1. Entonces el resultado pues es el mismo. De hecho, si nosotros utilizamos lo que hicimos con el transform y el case when y lo pegamos aquí abajo, y en vez de utilizar transform, utilizamos mutate, y en vez de llamarle price, vamos a llamarle categoría un bajo precio, y le damos control y enter. Es más, vamos a hacer mejor un view para que se vea mucho más claro. Le damos control y enter. Entonces eso agrega una nueva columna que se llama categoría precio, en vez de modificar la columna existente, porque eso lo hace el transform. El mutate te agrega una columna nueva y, por ejemplo, aquí toma el valor de barato porque el precio es menor a 500. Aquí toma el valor, por ejemplo, de buen precio porque el precio está entre 500 y 1000. Y más abajo toma el valor de muy caro porque pues el precio es mayor a 1000. Recapitulando, el transform y el mutate funcionan muy parecido, pero la diferencia es que transform modifica una columna existente y mutate agrega una columna nueva a nuestro conjunto de datos. Ahora, supongamos que por alguna razón queremos pasar el número que contiene la columna clarity. La columna clarity contiene números también que están al final, que eso queremos pasarla a otra columna, a una columna nueva. Si quisiéramos hacer eso, lo que podemos hacer es escribir diamonds, le aplicamos la función mutate para que me agregue una columna extra y vamos a ponerle como nombre a la columna extra clarity-number.
y eso que sea igual, y vamos a aplicar una función que se llama parse-number y le vamos a pasar la columna clarity. Si le damos control y enter, es más, si hacemos un view de esto para verlo más claro, vemos que se agregó la columna clarity y contiene el valor que corresponde al número que contiene al final la columna clarity. Aquí está el 2, acá está el 2 también. Y por ejemplo, pues sí, todos son entre 2 y 1. Por último, vamos a revisar una función que me parece relevante que conozcan y es la función separate. Y pues básicamente aquí escribí un data frame. Si gustan, detengan el video para que lo puedan anotar. Lo voy a asignar y listo, vamos a echar un vistazo a nuestro data frame. Y pues básicamente contiene una sola columna que tiene los valores como x2.1, x2.2, y2.4, una z y un na, por ejemplo, ¿no? Si nosotros quisiéramos separar estos valores en dos columnas, es decir, una columna que contenga el valor de x y otra columna que contenga el 1, es decir, separarlos por estos dos puntos. Y pues aquí, por ejemplo, esta columna tendría el valor de x y la otra columna tendría el valor de 2. Y lo mismo para los demás valores. Lo que podemos hacer es utilizar la función separate, que básicamente, pues como lo dice la palabra, nos va a ayudar a separar en columnas. Entonces lo que tendríamos que hacer es escribir df1, le aplicamos la función separate, aquí está. Vamos a poner el nombre de la columna que queremos separar, que es la columna X. Después ponemos el nombre de las columnas nuevas. Por ejemplo, vamos a poner clave, coma, valor. Quiero que esos sean los nombres de las nuevas columnas. Y por último voy a poner el carácter que quiero que separe a los elementos. En este caso, yo quiero que se dividan por los dos puntos. Si yo le doy control y enter, entonces el resultado va a ser una columna que se llama clave y otra columna que se llama valor y pues están separados por los dos puntos. Si se fijan, únicamente los primeros tres valores se pudieron separar porque los primeros tres valores contienen dos puntos en medio de los valores, 1 y x, 2 y x, 4 y y. Y para el cuarto, que es z, pues puso la z del lado izquierdo, pero del lado derecho puso un na. Y para el quinto, que era un na solito, si lo vemos, aquí está el na, pues entonces aquí abajo puso puros nas. Con esto terminamos el tema de dplyr. Espero que haya quedado claro. También es muy importante que sigan practicando todas estas funciones para que cada vez sea mucho más sencillo que ustedes las utilicen. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios y no olviden suscribirse al canal y activar la campana. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.